Bienvenidos a Plan B Podcast, el espacio en donde comparto historias de vida, éxito y transformación. Este episodio es posible gracias al patrocinio de Office Pro Business Center, una empresa 100% mexicana que entiende lo que necesitan los emprendedores y ejecutivos y profesionales de hoy. Con una sede estratégica en Guadalajara, Office Pro ofrece espacios modernos, funcionales y totalmente equipados para impulsar tu productividad y dar una imagen profesional a tu negocio. Además de Guadalajara, Office Pro tiene presencia en diversas ciudades de la República Mexicana, incluyendo Torreón, Saltillo, Aguascalientes, Monterrey, Querétaro, Ciudad de México, Durango, Gómez Palacio, Nuevo Laredo e incluso Laredo, Texas. Su crecimiento y cobertura reflejan su compromiso con ofrecer soluciones flexibles, tecnológicas y de primer nivel en oficinas físicas y virtuales para todo tipo de profesionales. Gracias a Office Pro por confiar en este proyecto y por apoyar espacios que inspiran y transforman. El doctor Jesús Jiménez Román es un reconocido oftalmólogo mexicano con más de 30 años de experiencia especializado en el tratamiento del glaucoma, una de las enfermedades oculares más graves que puede llevar a la ceguera irreversible si no se diagnostica y trata a tiempo. Actualmente es el director y fundador de Global Glaucoma Institute, un centro especializado en la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, con sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esta clínica se ha convertido en un referente nacional en el tratamiento de glaucoma y otras enfermedades oculares como la retinopatía diabética y la degeneración macular. El glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio óptico, causando una pérdida progresiva de la visión, que en sus etapas más avanzadas puede derivar en ceguera irreversible. El glaucoma, la ceguera silenciosa, se desarrolla sin síntomas evidentes. Desafortunadamente afecta a millones de personas y es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. El doctor Jesús Jiménez Román se ha destacado por su firme compromiso con la detección temprana del glaucoma, promoviendo activamente la realización de exámenes oftalmológicos preventivos, especialmente en personas con factores de riesgo, como mayores de 60 años o con antecedentes familiares de glaucoma. Una de las principales técnicas que utiliza en su clínica para detectar el glaucoma de manera temprana es la tomografía óptica coherente, que permite detectar daños en las fibras nerviosas del ojo incluso antes de que aparezcan problemas de visión. Esto es complementado con exámenes de campo visual y mediciones de presión intraocular, herramientas esenciales para el diagnóstico preciso de la enfermedad. El Global Glaucoma Institute, dirigido por el doctor Jesús Jiménez Román, no solo se enfoca en la atención del glaucoma, sino que también aborda otras enfermedades oculares comunes que pueden llevar a la ceguera, como la retinopatía diabética, la catarata y la degeneración macular. Además de su labor clínica, el doctor Jesús Jiménez Román ha enfatizado la importancia de la educación y hacer conciencia sobre el glaucoma y otras enfermedades oculares. Según sus estimaciones, el 4% de la población en México tiene glaucoma y lo preocupante es que cada 3 de 4 personas no sabe que padecen la enfermedad. Por esta razón, se ha enfocado en campañas de sensibilización para que más personas acudan a revisiones oftalmológicas de manera regular. El doctor Jesús Jiménez Román sugiere que todos debemos acudir a una revisión de nuestra vista y nervio óptico al menos una vez al año. Bienvenidos a Plan B Podcast. Nuevamente, hoy tengo de invitado al doctor Jesús Jiménez Román, un gran amigo mío y aparte médico personal desde hace muchos años. Yo soy paciente de glaucoma y lo invité para que comparta el día de hoy con nosotros parte de su historia, parte de sus éxitos, de sus momentos buenos, pero también ha tenido momentos difíciles como todos, y también que eventualmente nos hable un poco sobre el glaucoma y cómo podemos detectarlo, atenderlo y prevenirlo. Bienvenido, Jesús. Muchas Muchas gracias por gracias. estar aquí. Muchas gracias, Pedro. A tus órdenes. Al contrario. Jesús, Plan B Podcast habla de compartir con la gente todos estos momentos de cambio que tenemos como seres humanos, de momentos difíciles que vamos trayendo desde pequeños, si quieres. Y bueno,
Hoy vamos a compartir un poco de tu vida con la gente desde, eh, desde quién es o quién fue Jesús antes de ser el doctor Jiménez Román. Yo vengo de una familia muy tradicional. Mi papá fue médico, pediatra, mi mamá ama de casa y nosotros vivimos una vida junto con mis hermanos pues bastante tranquila, con una infancia creo que muy contentos, muy alegres en esa primera infancia. Sin embargo, no estuvimos ajenos a las dificultades y a las presiones que en algún momento una familia de clase media llega a tener, ¿no? Particularmente con cuestiones pues, económicas, pero también con cuestiones de identidad en términos de saber hacia dónde vas, no solo yo, sino cada uno de mis hermanos empezaron a explorar una serie de alternativas para desarrollar y crecer en el mundo y en el hábitat que ellos creían o querían llegar. Desde muy niño yo acompañé a mi papá, era su compañero desde siempre, lo acompañaba a la clínica, una clínica del Seguro Social que ya no existen. Esas clínicas del Seguro Social eran clínicas en las cuales eh, se tenían todas las especialidades, de tal forma que las personas que vivían circundantes a esa clínica o a esas clínicas podían acceder a todos los servicios, desde odontología, oftalmología, traumatología, y eran las clínicas del Seguro Social. Mi papá trabajó ahí durante varios años en una clínica que estaba, no recuerdo exactamente la ubicación, pero estaba yo creo en el oriente de la ciudad. Y muchas veces yo lo acompañé. A veces me quedaba esperándolo ahí en los vestidores de quirófano mientras él entraba o a alguna cirugía o algún procedimiento. Y, y fui muy curioso en ese sentido de saber qué es lo que pasaba, qué es lo que realmente mi papá hacía en todos esos momentos en los que yo me quedaba ahí esperándolo. Y ¿Qué edad bueno, tenías? pues yo creo que tenía 5 o 6 años. Oh, wow. Sí. Entonces, eso marcó mucho de mi desarrollo en términos emocionales y de querer ser médico desde muy niño. O sea, yo sabía que me gustaba la medicina, que quería ser médico. Me acuerdo que las muñecas de mi hermana, me dice mi mamá, porque eso sí no me acuerdo, las, empezaba a ver por dentro, les quitaba los brazos y todo, en fin, las reestructuraba como médico. Me acuerdo que tenía un maletín rojo de mi alegría que mis papás me compraron. Bueno, en esa época también, aparte de tener toda esta cuestión de la medicina alrededor mío y todo el crecimiento, la infancia, la niñez que tuvimos, pues fuimos avanzando. Una de las cosas interesantes que mis papás siempre nos llevaban todos los sábados y todos los domingos salíamos a pasear y era una cosa increíble esos paseos porque me acuerdo que a esa edad, todavía 5 o 6 años, jugábamos fútbol y era una de las cosas que más me gustaba que mi papá jugara fútbol con Ok. nosotros. Esa relación tan estrecha que tuve con mi papá nunca se quitó hasta que falleció él. Más adelante te voy a contar una anécdota de él y que hizo eco en, en Facebook cuando agradecí a mis amigos, a la gente que tuvo palabras de aliento, palabras eh, pues de pena por el fallecimiento de mi papá. Pero siguiendo con esta edad, me acuerdo también que en esa época, en uno de estos paseos, fuimos al castillo de Chapultepec. Y fue una de las cosas que también me hizo ver o tener una visión más allá de lo que hasta ese momento había tenido. Me maravilló ese castillo de Chapultepec y el museo.
por supuesto. Y me acuerdo que le dije, todavía no sabía leer, le dije a mi papá, oye, yo quiero este libro. Se llama Compendio de Historia de México y fue una de las cosas que también me apasionó desde niño, la historia. La historia llegó a conformar durante todo mi paso por la primaria, la secundaria, sobre todo, pues ese interés por conocer eh, la vida de otras personas a través de las diferentes culturas, cómo se desarrollaron, etcétera. Y estuve muy atento a eso. Después, una desviación que tuve en algún momento sobre la historia fue el tema de antropología. Siempre he sido una gente muy curiosa, con ganas de descubrir y aprender cosas, ¿no? De todo tipo. De tal forma que cuando yo termino la preparatoria, aún aún cuando ya sabía que quería ser médico, me despertó el interés a hacer una carrera que apenas empezaba en México que se llamaba Ingeniería Biomédica. ¿Y por qué? Porque realmente, pues a mí siempre me gustaron las matemáticas. Entonces, el hecho de combinar algo que me gustaba ya de por sí desde niño, que era la medicina, con este tema de las matemáticas y todo el tema de ingeniería para desarrollar ciertas cosas dentro del terreno de la medicina, bueno, pues era algo que me llamaba la atención. Al final, realmente ganó la influencia indirecta de De mi tu papá. papá, y me metí a estudiar medicina. Ok, estudiaste medicina y ya que terminaste bueno, como médico, te especializaste en oftalmología. Eh, ¿Por qué oftalmología? ¿Qué viste en esa especialidad que te atrapó y que te hace ser hoy el experto en tu área? Bueno, mira, cuando yo entré a la Facultad de Medicina, realmente me acuerdo muy bien de esa anécdota. Yo ya tenía claro que quería ser oftalmólogo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la oftalmología era un área muy cerrada dentro de las especialidades. Es decir, ni un médico general, ni un cardiólogo, ni un internista, ni un otorrino, realmente se acercan a la oftalmología. Es un área muy privada, muy particular del oftalmólogo. Un internista puede ver a un paciente con problemas gastroenterológicos o cardíacos. Un cirujano general pues, puede operar una serie de cosas, incluso también hasta prótesis mamarias, ¿no? O sea, realmente no había, o yo consideraba que no había algún límite, alguna frontera bien establecida en algunas especialidades. Y yo me di cuenta que la oftalmología era un lugar pues completamente de dueño el oftalmólogo, que no había nadie más que se metiera de las otras especialidades. Y además tenía el antecedente de tener un tío oftalmólogo. Yo siempre crecí con esa idea de que si quería ser médico y quería ser especialista, me gustaría hacer oftalmología. Yo ni conocía a mi tío. Y entonces un día, cuando eran los primeros días de la Facultad de Medicina, y me encontré a una persona que después se convirtió en muy amigo mío, y empezamos a platicar fíjate, una locura, estábamos empezando medicina y ya estábamos pensando en qué especialidad vas a hacer, cuando ni siquiera habíamos empezado. Y faltaban muchos años. Muchos años. Y entonces este doctor, Abel Pavía López, muy amigo mío, cardiólogo, intervencionista, un excelente cardiólogo, me preguntaba en ese momento, oye, ¿y te vas a especializar en algo? Le dije, sí. Y tú, le pregunté, pues sí, yo quiero ser cardiólogo. Y finalmente fue cardiólogo. Y tú, me preguntó a mí, pues quiero ser oftalmólogo. ¿Y vas a ser oftalmólogo y estudiar 6 años para ser oftalmólogo? Le dije, pues sí. Lo que pasa es que la oftalmología, en algún momento, cosa que no pasa ahora,
pues yo creo que estuvo un poco despreciada de lo que era la gran medicina, la medicina interna, el conocimiento de los órganos en general, eh, pues como se catalogaba a un médico, como se percibía a un médico, ¿no? Un médico cardiólogo que tenía guardias o que resolvía los problemas de los niños. Entonces el oftalmólogo, pues como que era una cosa no muy clara para muchos de los que estaban estudiando medicina, pero yo sí la tenía muy clara. Y entonces, pues terminé la carrera de medicina y durante la carrera de medicina pasa, y yo creo que le pasa a todos, te vas nutriendo de una serie de materias que te llaman la atención. Y en algún momento, a pesar de que yo seguía pensando en oftalmología, pues me gustó mucho la neurología, neurocirugía. Me llamó mucho la atención también cirugía plástica, cardiología. Me encanta cardiología. Pero, pues al final del tiempo tú tienes que tomar una decisión. Ok. Y esa decisión ya estaba marcada, así como estaba marcada ya que iba a ser médico, ya estaba un poco dirigida hacia la oftalmología. Un poco por lo de mi tío que era oftalmólogo, un poco por lo que te dije que pues, es un área muy del oftalmólogo, nadie la toca. Entonces al final del año del internado, yo hice el internado en Querétaro, llegó un oftalmólogo, este, ahorita no recuerdo su nombre, un oftalmólogo muy joven que había terminado su especialidad en el Hospital General. Y ese oftalmólogo pues llegó a dar consulta ahí. Cuando tú terminas el año en ese hospital del internado, tienes que pasar el último bimestre, creo, por una de las especialidades que te tocó, que eran medicina interna, o cirugía, o pediatría, o ginecología, o urgencias. Entonces yo hablé con el director y le dije, oiga doctor, fíjese que pues me gustaría pasar por oftalmología. O sea, Pero ¿por qué por oftalmología? ninguna de las 5 opciones. ¿Por qué por oftalmología? Pues es que pues es algo que me gusta y me interesa y quiero ver realmente si es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y entonces me dijo, bueno, pues está bien, pasa. Cuando llegué con el doctor le dije, oiga doctor, soy fulano de tal, vengo a rotar con usted. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Y por qué oftalmología? O sea, imagínate el tamaño de la percepción que incluso el mismo oftalmólogo tenía de su especialidad, porque pues todo el mundo quería las otras especialidades. Y le dije, no, pues es que me interesa oftalmología, yo quisiera hacer oftalmología. Y bueno, le dio mucho gusto que una persona, que un joven, estuviera interesado en su especialidad. Y como él traía todo un ánimo pues, para enseñar y para desarrollar su carrera en ese hospital, en el Hospital Civil de Querétaro, pues empecé yo a rotar ahí. Y la primera cirugía que le ayudé, entre comillas, porque no hice nada, a hacer es una iridotomía quirúrgica con telelupas. Fue ahí cuando yo dije, wow, esto es para mí. Y esa cirugía es una cirugía de glaucoma. Ok. Entonces, pues por ahí, mira, yo pienso que no hay coincidencias. Yo creo que hay causalidades y las cosas se van acomodando de acuerdo a tu vida misma y a lo que hay alrededor de esa vida, tu familia, tus amigos, etcétera. Pero sí creo que tengamos una decisión, incluso a muy temprana edad. Y no me refiero a que esa decisión sea consciente, es inconsciente. Hay un concepto que es un concepto de Carl Jung, que se llama el inconsciente colectivo, en donde hay una serie de condiciones y de situaciones de tus antecesores y del mundo en general que te van alineando
y van, pienso yo, forjando tu destino sin que tú te des cuenta. A ti se te fueron alineando desde niño. O sea, desde niño, tu papá, tu tío, y como que llegaste a la especialidad y después se te fueron abriendo las puertas a la oftalmología y como que todo se estaba alineando para ti. Sí, pero dentro de esa ruta, digamos, dentro de esa línea, sí hay muchos obstáculos, que solo si tú estás convencido de lo que quieres hacer, lo puedes lograr hacer y puedes salvar esos obstáculos. ¿Alguna vez dudaste? No, O sea, nunca. tuviste un montón de obstáculos seguramente. ¿Alguna vez dijiste, no, no quiero ser médico? No. O toda la toda la vida lo No, tuviste mira, lo que yo súper pensaba claro? era lo siguiente. Sí tuve dificultades, primero para, bueno, pues desde el principio, desde la secundaria, te voy a platicar. O sea, yo terminé la primaria con 7.2 de promedio. Ok. Y entonces, pero yo estaba feliz, yo había vivido una primaria increíble. Entonces, Ajá. cuando entramos a la secundaria, ese promedio no me alcanzaba para entrar. Y entonces mi papá, preocupadísimo, movió cielo y tierra y finalmente pude entrar a una secundaria. Eso me marcó. Eso me marcó porque dije, o sea, sí te la pasaste muy bien, pero pues hay que hacer cosas para poder llegar a hacer lo que tú quieres. ¿Y cuáles eran esas cosas? Pues tener un buen promedio, aprender, etcétera. Entonces el primer año de la secundaria, pues me fue mejor por ese miedo, porque pensé que yo no Claro. iba a poder entrar en la secundaria y dije, no, pues yo no puedo, Te fue mejor porque te tenía que ir mejor a fuerza. porque así lo decidí y no me quería, no quería sentir ese miedo otra vez, de no poder encontrar un lugar para seguir estudiando. Y entonces el primer año, pues saqué promedio creo de 9.5, el segundo año de 9.7 y el tercer año de 9.9. Un poco la presión, un poco las ganas y el interés que se me fue dando, como te decía, empecé a ser más curioso. Y eso me fue motivando para, pues, llegar a ser una persona que estaba interesada, no por el promedio y esas cosas, a mí no me Luego por la importa, meta que por tenías. la meta que tenía, pero no era consciente de eso. Fue algo que se fue generando a través de Ujú. los años. Luego llega ya la prepa, ya estaba acostumbrado a eso, pues entonces también me fue bien. ¿Y qué crees? Cuando llego a la universidad, dije, pues sabes qué, tengo que vivir otras cosas. Entonces empecé a leer otro tipo de cosas, y si tenía que hacer un examen, pues la verdad no me mataba tanto como en la secundaria, en la prepa. Estaba viviendo o despertando a la adolescencia, a la juventud primaria o primera, y entonces pues también me interesaban pues las mujeres, me interesaban otro tipo de lecturas, no nada más de medicina. Entonces fui equilibrando, digamos, porque tampoco me fui del otro lado, ¿no? O sea, ya me vale, no, sí estudiaba, pero ya sabía cómo estudiar. Entonces ya no me costaba trabajo. Bueno, ya habías aprendido la lección Ya desde la primaria, sí. ¿no? Entonces, sí, no, no todo es fácil, no todo es fácil. Cuando llegué a hacer la carrera de medicina, terminé, me fue bien, y quise hacer oftalmología. Y oftalmología no fue fácil. Tuve que pasar varios escollos para poder llegar a la especialidad. En primera instancia, pues no me aceptaron en el Hospital de la Ceguera. Cuando me entrevistaron antes, porque había una entrevista después de que varios candidatos, varias personas querían hacer la especialidad, te entrevistaban. Y habitualmente en esa época, cuando te entrevistaban, casi era seguro que te quedaras, ¿no? Entonces pasaron los días y no me llamaban y yo dije, ah, caray, pues ¿por qué no me llaman? Hablé con la secretaria del director y le dije, oiga, fíjese que pues, no me han llamado. Ay, doctor, pues qué pena. ¿Por qué no viene a hablar mejor con el director? Ok. Uf, ya llegué, sí, con mucho miedo, mucho temor. Y me dijo el doctor, oye, fíjate que este,
la plaza que tenía para ti no te la puedo dar, tengo un compromiso. Pero si quieres el año que entra, ven y presento otra vez el examen. Y le dije, sí, doctor, con mucho gusto el año que entra estoy. Y el año que entra me aceptan en el hospital. Eso es, Te aceptaron y aparte has sido un médico muy reconocido en el Hospital de la Ceguera. pues he sido un médico como muchos que ha trabajado ahí y que pues a base de ese interés, esas ganas, esa fuerza interior que te da el deseo de, pues de salir adelante, de cumplir con tus objetivos, pues te das a conocer. Yo creo que eso es lo que pasa. Porque fíjate que en los primeros 3 años te pagan una beca, muy, muy pequeñita, Ujú. pero te la dan. Y yo no recibí durante esos 3 años ni un quinto. No hubo beca. No hubo beca. Ok. Ni de mi papá, De ni del nadie. Ni hospital, del hospital ni pero de nadie. tuve una gran suerte. Empecé a dar consulta como médico general a partir de que en ese tiempo se podía. Es una especialidad que no exige guardias de toda una noche o guardias AB, ¿no? Un día sí y otro día no, y Sí. el otro día sí, en fin, es una especialidad diferente. Terminaba y me iba a trabajar al servicio médico del Poli, ahí en el casco de Santo Tomás, porque una tía me consiguió una plaza B de tiempo completo. Pues era un dineral lo que yo ganaba en esa época. O sea que no me hizo falta el que me Ok. diera. Entonces yo en la tarde iba a dar consulta ahí, 3, 4 horas, me regresaba y pues, estaba muy cómodo. Me acuerdo que en esa época me pude comprar hasta un carro, siendo residente el primer año. Un carrito ahí que pues no imaginaba que yo pudiera tener. Entonces las cosas, te digo, se van dando, se van acomodando. Y una cosa que siempre he pensado, todo mundo tiene oportunidades. Y a todo mundo se les presentan las oportunidades. Nada más que alguien las ve y otras no las ve. Y se van. Y tú las has podido ver, las has Bueno, podido algunas detectar. las... No, no te importó no tener esa beca, te fuiste a trabajar al Poli y empezaste a formar una muy buena carrera. Empecé a desarrollarme en la especialidad, luego terminé la especialidad de oftalmología y me fui a hacer una especialidad. Hice la especialidad de glaucoma en el hospital 2 años y luego me fui a hacer un fellowship en Boston, En en Boston. glaucoma. ¿Tú cómo defines el éxito hoy y cómo lo definías antes de que, o sea, en tu proceso de ser médico y convertirte en este médico con especialidad en glaucoma, Uh -huh. ¿cómo definías el éxito antes y cómo lo defines hoy? Cuando era niño, cuando era joven, el éxito para mí era cumplir con la universidad, con mis objetivos, con llegar a terminar de ser médico. Eso para mí era el éxito. Cuando estaba en el servicio social, pues, estaba prácticamente a punto de terminar la carrera. Y me acuerdo que estaba caminando. Yo hice el servicio social en un pueblo que se llama Paloma San Juan del Río, Querétaro, Uh -huh. que es un pueblo ahí perdido en cerca de San Juan del Río, pueblo chiquito. Iba caminando sobre la carretera, una carretera de tierra, de grava, Uh -huh. para llegar al pueblo y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya terminé la carrera de medicina y ahora de qué voy a vivir, ¿no? Y entonces sí, fueron cosas que me asaltaron porque el éxito para mí era terminar todo lo que había pensado desde el punto de vista académico, de construcción personal, de vivencias, etcétera, familiar, pero hasta ahí. Entonces es cuando te cambia la vida y dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Y entonces dije, bueno, médico general no quiero ser. Empecé a dar consulta como médico general en Huixquilucan, en un consultorio pequeñito, junto con otro amigo, cuando terminé la carrera, y daba consultas ahí cerca de mi casa, porque mi papá tenía su consultorio en mi casa y yo daba consultas ahí también.
iba a dar consultas al domicilio, pero Ujú. yo me río ahora. ¿Cómo habrán visto esa gente? Un chavito de 21 años, es muy jovencito. O sea, ¿y qué confianza realmente me tuvieron para aceptar que yo podía Para decir, ya ayudarles? llegó el doctor, ¿no? Sí, que yo podía ayudarles. Ahora lo veo así, ¿no? Yo tenía Sí. la confianza, sí, en mí, pero también te da un cierto temor porque estás empezando a practicar una carrera que ha sido tu ilusión de toda tu vida. Y entonces dije, no, bueno, pues esto está bien, pero necesito hacer una especialidad. Y fue cuando ya decidí, ya lo tenía pensado, te digo, pero fue muy complicado porque tener que terminar sus actividades como residente y luego irse a trabajar y eso todos los días y estudiar y eso, bueno, eso lo hace todo el mundo, pero sí tuvo un nivel de exigencia un poquito mayor por esto que te comento, ¿no? ¿Algún momento decisivo en tu vida que hayas, que haya sido el pilar del cambio y que te haya moldeado? ¿Cuál ha sido ese momento en tu Pues vida que yo creo que lo de la primaria a la secundaria, eso eso fue, fue uf, el foco, la alarma que te sí, hizo darte cuenta que tenías que poner más empeño que tenía que en enfocarme, cumplir tus metas? sí. O sea, desde muy niño aprendiste la lección. Porque hay muchos que Bueno, no la aprenden, bueno, aprendí esa lección, ok. porque hay Hay muchas, muchas, ha habido muchas ha en tu habido vida. muchas, Ok. ha habido muchas. ¿Alguna otra lección que que te haya marcado? Bueno, el momento de tomar la decisión de casarme, eso me marcó. ¿Cómo te marcó? Me marcó porque iba a tener una vida en donde yo iba a tener una serie de responsabilidades que nunca había conocido y que iba a cambiar mi vida completamente. Que iba a ser responsable de una esposa primero, después de una familia. Digo, eso no lo piensas en ese momento, pero sí tomar la decisión de casarte y casarte con esta persona Ujú. no es que sea difícil, pero es complejo en términos de saber si es la decisión que tú estás queriendo tomar. Entonces me fui, antes de casarme, ya estaba comprometido con Mónica, mi esposa, y me fui este, a tomar un retiro espiritual. Yo soy católico, pero ¿Tú o se fueron los dos? no yo, Tú solito. yo. Yo, y entonces en ese retiro, pues yo te digo, soy católico, pero no soy tan activo. Entonces fui y pues yo oraba, rezaba, meditaba para saber si esta decisión, que me dieran señales, la vida, el universo, Dios, para saber si realmente lo que yo estaba haciendo correspondía. Y un día tuve un sueño en donde veía una cascada, un día de esos que estuve ahí, tuve 2 o 3 días. Y una noche tuve un sueño en donde había una cascada y eso me llamó mucho la atención, que yo veía la cascada. Al día siguiente fui a caminar en el bosque, esto estaba en el bosque, muy cerca de la Ciudad de México, pero en el bosque. Y fui caminando y vi una cascada. Wow. Entonces, Ujú. entonces yo dije, aquí Es una señal. es una señal. Y me casé. ¿Cuántos años llevas de casado? 35 voy a cumplir. ¿Y esta anécdota de la cascada la conocen? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Todos la conocen. Bueno, mi familia sí, Ajá. mi esposa sí. Ok. Ahora, el hecho de estar tantos años casado no significa nada más que estar casado, Ok. porque hay una evolución ¿Sí? en el desarrollo de tu matrimonio. Sin embargo, creo que como padres, como pareja, siempre intentamos hacer una buena relación, sobre todo en el ánimo de construirnos nosotros en ese proceso que empezábamos a desarrollar, pero también en construir una familia y hacer
te digo, intentamos, porque uno siempre lo está intentando, uno no nació siendo papá, ni mucho menos nació sabiendo cómo tener una familia, pero sí, lo interesante para mí en mi relación es que siempre estuvimos intentando, desarrollando y tratando de crecer como pareja y como familia aportando a mis hijos. Las cosas van cambiando con el tiempo y no son definitivamente iguales, pero el respeto que yo le tengo a, a Mónica por haber tenido esa paciencia, esa estructura para construir una familia, yo creo que no es nada fácil, sobre todo por el tipo de actividad que yo tenía, ¿no? Entonces, ella vio muy bien por los niños, que ahora ya son adultos, y bueno, cada uno está haciendo su vida y también está tratando de construir sus sueños. Wow, espectacular. Digo, felicidades que llevas 38 años, 35. 35 años de casado y como dices, va cambiando desde pues, el sueño, la meta, la manera de ver la vida, la manera de irse adaptando a los cambios que conllevan pues, desde un muchacho que se casa hasta hoy tener un matrimonio de 35 años ya con dos adultos. Felicidades. Te puedo decir algo más. El hecho de que tengas 35 años no quiere decir que vas a seguir toda la vida. Y eso es Ok. importante que se tome en cuenta. Ujú. Pero no lo estoy diciendo con la visión de una separación o de un divorcio o de una cuestión desgarradora. Hay veces que cada quien tiene que tomar su lugar sin perder ese compañerismo, ese Ujú. reconocimiento que hay del uno al otro, Sí, de haber construido una familia, pero hay momentos en que van más allá de nuestras propias aspiraciones o que finalmente el modelo se desgasta. Y con eso no estoy diciendo que el mío ya se desgastó, está por desgastarse o ya está en otro plano, ujú. pero sí hay que tomar en cuenta estas cosas, porque ya no es lo mismo, ya O yo sea, soy otra persona, ella es otra persona, ya no somos la misma familia que inició, cada quien tiene o empieza a tener sus familias, mis hijos. ujú. Entonces, somos un complejo diferente, pero que finalmente aquí es lo más importante, que no dejamos de querernos, que no dejamos de apreciar la compañía del otro, aunque estemos en diversos momentos emocionales, espirituales o de otro tipo. Claro, porque con el paso del tiempo, como dices, se desgastan o sea, no sé que se desgaste la relación, ¿no? O sea, va cambiando, va evolucionando, van llegando nuevos seres a la relación, nuevas personas, ¿no? Hijos, eventualmente nietos, eh, este, pero lo que ustedes han ido logrando y haciendo, al igual que muchas otras parejas, es que Claro. se van adaptando a esos cambios, ¿sí? Y los van incorporando en su vida día con día y siguen siendo una pareja y se siguen queriendo y se siguen respetando. Exacto. Y eh, a- seguiremos siendo a- una familia. y siguen siendo una familia a pesar de que muchas veces ha habido, seguramente ha habido muchos momentos en los que no han estado de acuerdo, ¿no? No, bueno, por Este, supuesto. pero bueno, los platican, los hablan y hoy siguen teniendo esa ilusión, ese sueño de seguir siendo familia, ¿no? Sí, la familia nunca se pierde. Aunque cada quien esté en otro lugar, siempre vamos a ser familia. Siempre van a ser familia. ¿Qué significa para ti ayudar a perseverar la visión de la gente? Mira, el 80% de nuestro contacto con el mundo es la visión. Y esta es una enfermedad muy compleja. Primero, muy difícil de entender. Segundo, muy compleja desde el punto de vista de cómo se desarrolla, cómo se gesta la enfermedad. Conocemos muy poco de la enfermedad hablando de la fisiopatología. Entonces también es muy difícil dar un tratamiento adecuado en términos de dirigir ese tratamiento a la causa. En la actualidad no tratamos la causa del glaucoma.
tratamos la presión intraocular y evaluamos una serie de condiciones para que el paciente tenga una adecuada calidad de vida. Y nuestro objetivo es evitar que ese paciente llegue a perder la visión y que tenga una visión útil el mayor tiempo posible. Entonces, el glaucoma es una enfermedad, es un reto para el paciente y para el médico. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es una enfermedad asintomática. Es una enfermedad que no duele, no molesta. Entonces, primero, para yo decirle al paciente que tiene glaucoma, cuando es algo que no siente, tengo que convencerlo. ¿Y cómo lo convenzo? Pues con estudios en donde hablan sobre la pérdida de fibras nerviosas, que en realidad esa es la enfermedad, la pérdida de las fibras nerviosas. Y eso a veces está relacionado con presiones altas, pero a veces no. Sin embargo, y eso es conocido en todo el mundo y estudiado en todo el mundo, la reducción de la presión intraocular es el tratamiento en la actualidad más efectivo para controlar esta enfermedad, que no se cura, solo se controla. Entonces aquí hay un tema muy importante que es el diagnóstico temprano. Si un paciente con factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Antecedentes familiares de glaucoma, que alguna vez le hayan tomado la presión alta del ojo, que tenga pues, una miopía moderada, pero sobre todo antecedentes familiares de glaucoma, presiones altas y una edad arriba de 60 años son factores de riesgo muy importantes para que ese paciente se cheque. Porque igual no siente nada, pero pudiera tener la enfermedad. Y si nosotros la diagnosticamos en forma temprana, hay mucha posibilidad de que esa persona pueda tener una visión útil el resto de su vida y que no tenga ninguna limitación de ningún tipo. Me queda muy claro, yo lo entiendo, y porque yo soy un paciente tuyo desde hace 20 y tantos años, si no me equivoco. Muchos años. Y sí, es una enfermedad completamente asintomática. Y yo llegué contigo después de haber tratado, después de haber estado con un primer médico, pero cuando a mí me dio fue de, pues, dejé de ver, ¿no? O sea, dejé de ver, oye, pero pues, ¿qué pasó? Nada, pues dejé de ver. Y, oye, no me dolía nada, no me sentía mal, no, nada, simplemente dejé de ver un día que iba yo en el coche rumbo a mi trabajo con otra persona y me tocó la fortuna de ir con otra persona, ¿no? Y cuando llegué con ese médico y después llegué contigo, también me dijiste, bueno, pues sí, no hay, no se, no se siente, no hay ningún síntoma, no avisa, o sea, simplemente llega, ¿no? Y sí, como tú dices, pues no se cura, se controla y puedes lograr con un buen tratamiento tener hacer que la visión del paciente se mantenga, ¿no? Como es mi caso, ¿no? Yo tengo casi 30 años con mi tratamiento y bueno, pues sigo viendo bien gracias a los cuidados que he tenido pues, por parte tuyo, ¿no? Jesús, platícame, ¿cuál es el mayor desafío que has enfrentado en el tratamiento como médico, en el tratamiento de glaucoma de algún paciente y cómo superaste este desafío? Uy, mira, yo te puedo decir que los desafíos son de todos los días, porque el desafío no solo es la enfermedad, y hablo en general de todas las enfermedades oculares. Un médico es un detective que empieza a evaluar al paciente y elaborar su diagnóstico desde que el paciente llega al consultorio. Lo ves, cómo camina, qué color de piel tiene, si tiene cómo se dirige hacia ti. En fin, hay una serie de elementos desde un principio que te van dando la pauta. Y después tienes que hablar con el paciente. Y el paciente te
y esto es algo que definitivamente también me ha marcado, porque después de muchos años yo entendí que, no ahorita, tiene muchos años, 20, 25 años, que yo entendí que el paciente viene a contarte su historia. Sí. Y no precisamente es la historia de su enfermedad, sino muchas veces esa es eh, pues la percha para que el paciente te cuente otras cosas, pero que van cargados de mucha emocionalidad y en donde la enfermedad, sea esta cual sea, representa una forma de acercarse a otra persona y contarle algo de su vida. Entonces, estas cuestiones emocionales también representan un aspecto relevante para el tratamiento del paciente, cualquiera que sea este. Cualquiera que sea este y cualquiera que sea la enfermedad. ¿Por qué? Porque el paciente o la persona al acudir contigo ve con interés el hecho de que lo escuches, de que lo hables, que le des una palmada y que después le informes, quizá en menos tiempo de lo que él te platicó, Ujú. le informes cuál es su problema, porque tú ya lo sabes, ya lo diagnosticaste, ya después de evaluarlo, de checarlo, y sabes qué es lo que tienes que hacer y cómo lo vas a hacer. Pero lo más importante a veces para el paciente es la información y el trato. Antier me decía una paciente, oiga doctor, es que realmente, eh, bueno, voy a decir lo que me dijo. Quiero felicitarlo porque realmente, o sea, usted tiene una actitud que hace que uno se sienta cómodo porque no es lo común. Le dije, pues está bien, muchas gracias, etcétera. Entonces, me he dado cuenta que esas formas de dirigirse a ti tienen que ver con que tú estás escuchando al paciente y le das una información adecuada y te haces cómplice. Y muchas veces yo les digo a mis pacientes, usted no está solo en este problema, está conmigo. Eso les da un valor y una satisfacción al paciente que le permite sortear y sondear la enfermedad, incluso otros problemas, sabiendo que alguien lo está apoyando por lo menos en esa parte. Sin duda, y creo que, digo, soy testigo de eso porque yo muchas veces, pues, te sientes solo oye, me está pasando esto en el ojo, no sé qué está pasando, no sé cómo solucionarlo. Eh, en muchas ocasiones llegué contigo, te platiqué mi vida, te platiqué mi historia, te platiqué todos mis dolores. Eh, Me escuchaste y me dijiste, bueno, hasta te dije, bueno, ¿qué pasa si un día me pasa esto y tú no estás Uh cerca, -huh. ¿no? Como médico, bueno, luego viajan, se actualizan, van a congresos, etcétera, o están en una operación, ¿no? Y pues tampoco está el médico esperando a ver si Pedro va a marcar, ¿no? Y me dijiste y me diste una receta que todavía la tengo después de no sé cuántos años, ¿eh? Tengo una aquí, en mi oficina, tengo en mi coche y en mi casa, donde me dijiste, bueno, no te preocupes, te pones estas gotas con esta frecuencia, haces esto y cuando estés disponible tú y yo, pues nos vemos para poderte medir la presión. Y eso pues a mí me dio cierta tranquilidad de saber que, que estoy bien tratado, que estoy bien atendido y que tengo a alguien que me está escuchando, ¿no? Aunque también una vez me llamaste la atención, bueno, varias veces, eh, y lo tengo muy grabado para que se le grabe a todo el mundo. Eh, Llegué a consulta y me dijiste, bueno, eh, eh, me estuviste haciendo ciertas preguntas. Cuando yo te respondí, me dijiste, mira, si no me vas a hacer caso a todo lo que te he dicho, entonces ya no vengas. Así te dije. Así me dijiste, ¿sí? Y la verdad es que yo me enojé, ¿sí? Al principio me enojé contigo, pero después la verdad es que dije, bueno, el que está mal soy yo, porque me lo ha dicho 10 veces y no le he hecho caso. Entonces, y fuiste muy claro, me dijiste, si te quieres quedar ciego, pues
yo te estoy diciendo cómo no quedarte ciego, ¿no? Qué fuerte. Y fue muy fuerte y desde ese momento, bueno, ¿qué pasó? Dejé de tomar, ¿sí? Le bajé al consumo de mi bebida, le bajé al consumo del café, le bajé al consumo de cosas azucaradas y dejé de fumar, absolutamente dejé de fumar, ¿sí? Me tomó muchos años de dejar de fumar, pero llegué un día en que dije, hoy lo tengo que pagar porque eh, aparte de ti como médico, pues era una meta que tenía el dejar de fumar, pero gran parte de eso es, tengo que dejar de fumar porque no quiero perder la vista, ¿sí? Y eso ya me lo habías dicho un montón de veces. Entonces, sí sé que has acompañado a mí y has acompañado a muchas otras personas como médico y como ser humano, lo cual es eh, muy, muy agradecido. Y ojalá y mucha gente que nos esté escuchando y que vaya contigo a tratarse, a verse y a detectar o a prevenir tener quizá una enfermedad eh, del ojo, ¿no? de la vista. Eh, hoy en día, Jesús, qué te inspira a seguir ejerciendo la medicina y siendo este gran oftalmólogo con la misma pasión con la que empezaste de joven? Yo creo que lo que me inspira es encontrar nuevos caminos, nuevas alternativas en el conocimiento de las enfermedades oculares, de glaucoma. Lo que me inspira es ver que hay un gran desarrollo de la tecnología, que podamos usar esto para el manejo de nuestros pacientes y que bueno, pues es una exploración constante, una curiosidad constante por seguir conociendo, aprendiendo y transmitiendo esta información a los pacientes, a mis alumnos también. Y es algo que me apasiona mucho la academia. He sido profesor durante más de 30 años, más años, 50 años yo creo casi, 45 años. Desde que estaba en la facultad fui instructor de fisiología, luego de, de histología y de farmacología, cuando estaba haciendo la carrera. Y después ya en la cuestión de oftalmología, pues he sido profesor de universidad, actualmente todavía sigo siendo profesor de oftalmología, y bueno, es algo que también me gusta mucho, ¿no? La cuestión académica. Eso me inspira. Muchísimas gracias y creo que da gusto ver que sigues con esa inspiración y esa pasión porque te lleva a encontrar nuevas maneras de seguir atendiendo el glaucoma de tus pacientes y estar a la vanguardia para saber que cuando uno va con el doctor, pues sabes que te va a dar pues, lo mejor y lo último que hay y que aparte de que te dé lo mejor y lo último, es que tiene esa pasión, eh, esa emoción por seguir siendo el gran médico que, que cuida a los pacientes. Hablemos un poco más del glaucoma. Ya dijimos que bueno, se le conoce como una enfermedad silenciosa, Uh -huh. ¿no? Mucha gente lo conoce como el ladrón silencioso de la vista. Eh, este, yo te preguntaría, ¿por qué lo hace tan peligroso? O sea, digo, el peligro es perder la visión. Uh -huh. Eh, ¿Cómo puede una persona saber si está en riesgo? Eh, ¿Cuáles son esos pequeños eh, síntomas que, aunque no es una enfermedad escandalosa, pero sí puede haber ciertas eh, síntomas que la gente podemos empezar a detectar a tiempo, de decir, híjole, me está pasando esto, creo que puede ser glaucoma e ir a verse? Es muy difícil. El más común tipo de glaucoma es el glaucoma primario de ángulo abierto. Y ese tipo de ¿Glaucoma de qué? glaucoma primario de ángulo Primario de abierto. ángulo abierto. Ok. Ese es el 70% de todos los casos. Es un glaucoma bilateral asintomático. Ok. Cuando da síntomas, Uh -huh.
es cuando las personas se empiezan a tropezar con objetos o con cosas alumbrados, y para ese momento ya se ha perdido mucho del campo visual y lo que se ha perdido no se puede recuperar. La mayor oportunidad que una persona que desarrolla glaucoma tiene para hacer un diagnóstico temprano oportuno es fijarse si tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son? Insisto, antecedentes familiares de glaucoma, presiones intraoculares elevadas, que en algún momento se le hayan checado, edad arriba de 60 años, o que el médico en algún momento haciendo la evaluación vea un nervio óptico sospechoso, porque, insisto, el daño, el eje de la enfermedad está en el daño al nervio óptico. ¿Okay? Entonces, lo más importante es, si tienes estos factores de riesgo, acudir con el oftalmólogo para establecer si hay glaucoma o no. El oftalmólogo te va a hacer unos estudios de campo visual, de nervio óptico, si es que tienes estos factores de riesgo o que ve una apariencia sospechosa del nervio óptico que sugiera glaucoma. ¿Sí? Ahora, hablando de tu caso, tú tienes un tipo de, no tiene, en realidad no es glaucoma, lo tuyo es crisis Sí, glaucomatociclíticas, que pueden llegar a desarrollar glaucoma si ok, no se controla. sí, Y hay otro, es, el más común tipo de glaucoma es el primario de ángulo abierto, del que acabo de hablar hace un momentito. El segundo tipo de glaucoma más común es el glaucoma de ángulo cerrado. Este tipo de glaucoma sí tiene síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Dolor ocular intenso, uh-huh, ver halos de colores alrededor de las luces, y estos dolores que dan cuando van al cine o cuando están en un lugar oscuro uh-huh. pueden ser indicativos de que hay una enfermedad de cierre angular, que ya tienen glaucoma o que pueden desarrollar glaucoma. Entonces es importante acudir con el oftalmólogo. Pero más allá de esto, la mejor recomendación que yo puedo hacer es cualquier persona, cualquiera, joven, niño, que antes de entrar a la escuela, vaya con el oftalmólogo para que cheque si tiene problemas de visión. Un niño que tiene una mala visión no se desarrolla igual que un niño que tiene su visión al 100%. Tiene problemas de adaptabilidad, tiene problemas sociales y las redes neuronales no crecen igual si se adapta a un niño en forma temprana, si requiere un tipo de lente, si requiere de una graduación, porque va a ser la diferencia completamente a desarrollarse y limitarse ante sus compañeros, ante su comunidad y poder seguir desarrollando. Entonces, la mejor recomendación que yo puedo hacer como oftalmólogo, no como glaucomatólogo, como oftalmólogo, es que acudan los niños antes de entrar a la etapa preescolar, por lo menos cada 6 meses o cada año, mientras están en ese periodo de la primaria. Y los niños y adultos mayores, pues una vez al año al oftalmólogo, y los mayores, pues también. O sea, que acudan al oftalmólogo una vez al año, mínimo. Es mi mayor y mejor recomendación. Ok, ir al oftalmólogo una vez al año, hacerse una Un chequeo. revisión, nada más. Ok, hoy, gracias, yo creo que todo el mundo tenemos que ir, eh, y yo voy a compartirles un poco de lo que yo viví. Yo durante muchos años viví como un paciente con glaucoma, ¿sí? Hasta que cambié de médico, fui contigo y creo que después de algunas consultas me dijiste, no tienes glaucoma, tienes crisis glaucomatociclíticas, ¿sí? ¿Y qué son esas crisis? Pues todo lo que tú acabas de mencionar, ¿sí? Dejo de ver, me empiezo a ver Halos de colores. halos de colores, empiezo a ver los focos con halos de colores o como con sombras, se me empieza a cerrar la visión y entonces me empiezo a poner el tratamiento. Y eso sucede porque la presión está alta. Y entonces la córnea se edematiza, se inflama, se hincha, le entra agua. Y entonces es como cuando tú te sumerges en el agua y después de mucho tiempo estás duro y dale, tú ves, cuando estábamos niños, yo creo que te pasó, veías
esos halos de colores porque está edematizada tu córnea, porque le entró agua a tu córnea y eso es por la presión alta. Yo como lo defino y como se lo explico a la gente, es como si tuvieras un globo, ¿sí? Que lo inflas el globo y el globo pues, llega cuando se infla hasta cierta capacidad, pues está muy bien, todavía se ve bien formado el globo. Cuando le pones más aire, el globo se empieza a hacer como transparente, ¿sí? Y esa parte, esa capa transparente que se está inflamando el globo, es como si nuestro ojo se estuviera inflamando y así es como se ve transparente. O sea, es como si vieras a través de una capita transparente y lo que tienes que hacer es empezar a pues, bajarle la presión al globo, bajarle la presión al ojo para que deje de empujarse y lastimar el nervio óptico, ¿no? Sí. Al menos así es como, No, sí, después de 30 años, hoy así se lo platico a la gente correcto. para que puedan entender ciertos síntomas. Oye Jesús, ¿qué mitos y errores más comunes has visto en las personas que creen sobre el glaucoma o la salud visual? Bueno, de para la el salud glaucoma, visual. que el glaucoma es una enfermedad de la presión del ojo. Uh-huh. No es una enfermedad de la presión del ojo. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, que muchas veces está relacionada con presiones altas. Pero la presión alta no es la causa del glaucoma. Se relaciona. Pero hay pacientes que tienen presiones normales, tienen glaucoma. Entonces, ese es un mito, o sea, que presión alta igual a glaucoma. Okay. No. Pero Seguirle. ese mito es clásico, ¿eh? Para glaucoma, y siendo una especialidad, te lo puedo decir. ¿La presión alta? Presión alta es igual a... Presión alta es glaucoma. No. No. Ok. Glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. Ok. A veces con presiones elevadas y a veces con presiones normales. Por eso también a veces es muy difícil Detectarlo. detectar el glaucoma, porque no tienen la presión normal. Tiene la presión normal, pero pues dejaste de ver. Y te voy a decir algo más todavía impactante. Los africanos tienen presiones altas y es muy fácil diagnosticarlos porque tienen presión alta y el nervio óptico también está dañado. Y hay pacientes, por ejemplo, en otras latitudes que tienen presiones altas y también hay una correlación con nervios ópticos dañados. Y aquí en México, el paciente que tiene glaucoma, por lo regular, no tiene presiones altas. El del glaucoma primario de ángulo abierto, estamos hablando. Sí. No tienen presiones altas. Entonces Entonces tenemos que ver el nervio óptico. Sí. Entonces hay que ir a revisarse el nervio óptico. Hay que revisarse el ojo, todo. Ok. ¿Vale? Le voy a cambiar un poco al tema del glaucoma y hoy quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido una de las experiencias más difíciles en tu vida? Independientemente de como médico, como ser humano, ¿cuál ha sido una experiencia difícil en muy tu compleja, muy difícil. Una, que mi esposa estaba embarazada, tenía 6, 7 meses de embarazo. De repente ella se sentía normal, va con el médico y el médico le dice, ¿sabes qué? Se está dilatando. ¿Cómo? Sí, pues vamos a ver. Total que el tema era que el útero no aguantaba el peso del bebé. Eso se llama incontinencia cervicuterina. Entonces tuvieron que de emergencia amarrar el cuello del útero para que no se saliera el bebé. Eso condicionó que mi esposa estuviera durante una semana acostada sin tener que hacer ningún movimiento, pero finalmente se infectó, se tuvo que terminar el embarazo, yo estuve presente en eso, tuvieron que sacar, o sea, promover la salida del bebé y pues no se logró ese bebé. A los creo 6 meses o algo así. Y fue impresionante porque ponen al bebé ahí en la mesa y yo lo veo, pues estaba completo, formadito. Lo toco así y él hace los brazos así. Eso fue impresionante para mí. Todavía tenía algo de vida, digamos. Y la otra cosa fue cuando me dijeron que mi hijo iba por ultrasonido. No había todavía ese ultrasonido tan detallado de ultrasonido, ¿cómo se llama? De alta resolución. Y me dijeron que iba a tener labio y paladar hendido. Eso no se lo dije
a Mónica y nada más a mi papá. Eso fue 1 o 2 meses antes de que naciera el niño. Y sí fue muy impresionante porque yo ya estaba viendo cómo lo íbamos a hacer, cómo se iba a arreglar ¿Cómo ese atenderlo? asunto, cómo tratarlo, pero mi papá y yo nos aventamos ese tema solos y finalmente cuando llegó el niño fue una cesárea, lo sacaron y el doctor me dijo, todo bien. Ahí fue cuando respiré. Ok. Así, en muchos momentos de nuestras vidas, yo creo que sientes que vas a o a perder todo o tener un problema serio y a veces no pasa nada. No pasa nada porque o tú ya te estás preparando para eso y al final lo que hiciste para lograr contrarrestar esa, ese bombazo, eso que estás por esperar, pues se resuelve quizá a veces como no, no lo pensabas fácilmente y tú sigues avanzando. Entonces, ahí es un tema que yo considero muy importante decir que la mayor parte de las cosas que uno piensa no pasa. El 90% de las cosas que uno piensa que van a pasar no pasan. Entonces, lo importante es seguir trabajando en lo que tú, en tus objetivos, enfocarte en ellos y seguir adelante. Y hay varios caminos, hay varias formas de tomar. Ahorita me acordé de cuando estábamos en el servicio social, no entraba uno de mis amigos a hacer una especialidad que él quería. Y dije, bueno, pues si no es ahorita, pues el año que entra. O si no, puedes meterte a través de otros caminos para lograr eso. Y yo creo que eso es lo importante, no sentirse abatido, defraudado, porque el camino que has tomado no es finalmente el que te lleva a tus objetivos. Hay veces que hay que tomar la lateral, pero finalmente no dejar de ver el objetivo. Y hay veces también que hay que decir, ¿sabes qué? Pues esto no va a funcionar, hay que reconocerlo, pero no dejar de seguir buscando lo que realmente te llama la atención, te apasiona y justifica tu vida. Muchas gracias, Jesús. Muy eh, excelentes palabras. La verdad es que muy, muy padre ver que nos compartas que puede haber otros caminos. Jesús, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde y que la gente, cuál es el legado que a ti te gustaría dejar a la gente? Bueno, yo creo que el legado primero que le quiero o que le pienso dejar a mis hijos, y creo que sería el mismo que de la gente, es que todas las personas que, que están en nuestro mundo, con las que convivimos, con las que platicamos, que son parte de nuestra vida como familia, como amigos, como trabajadores, como empleados, hay que tenerles un respeto. Y ese respeto se logra, yo pienso, eh, trabajando y viendo la pasión de lo que tú haces con tu trabajo, con tu vida. Yo creo que lo más importante para mí es que la persona, cualquiera que ésta sea, tiene un valor y hay que respetarla. Verdaderamente eso es lo que yo pienso. El hecho de ser despótico, el hecho de tener más dinero y exhibírselo, restregárselo a la gente, no creo que sea eh, el mejor camino para llegar a comprender a esas gentes o para eh, lograr que te respeten también estas personas. Yo creo y estoy convencido que la empatía y la compasión y por supuesto el amor que se basa en todo esto es lo que debe prevalecer en las personas. Esto quizá no se logra cuando uno es muy joven porque ve otros aspectos de la vida, el dinero, el lujo, las apariencias, etcétera. Pero a lo largo de la vida uno pienso que se va dando cuenta
que el ser empático con las demás personas, el ser compasivo y finalmente transmitir esa confianza y ese amor a la gente que te rodea, eso es el legado que yo quisiera dejar a mis hijos. Muy buen legado, muchas gracias y estoy seguro que lo estás logrando porque son excelentes seres humanos tus hijos y gracias, gracias por compartirlo. Te quiero hacer dos preguntas, bueno, tres preguntas más para terminar. Una es, ¿hay algún libro que te haya marcado, que nos puedas recomendar para que la gente se lleve un mensaje de algún libro que tú hayas, que te haya marcado? Pues mira, la lectura siempre ha sido muy importante para mí. Hay veces que empiezo a leer los libros y no los termino todos, pero hay Ajá. libros que sí los acabo. Hay un libro de un doctor, es un otorrino, que vivió una vida muy compleja en varios sentidos y que se llama, por el solo título me parece increíble, que se llama El regreso a casa después de la noche más oscura. Entonces es una reflexión muy interesante. En este momento realmente no recuerdo algún libro así eh, impactante. Ah, bueno, sí, ya me acordé. Cuando estaba muy chico, leí Aura, de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes para mí siempre ha sido un autor muy inteligente. Eh, Me gusta García Márquez también, pero Aura sí me marcó porque es parte del realismo mágico Uh-huh. de esta generación de escritores, en donde tú puedes ver, como en otros libros como Pedro Páramo, cómo hay situaciones paralelas a tu vida. Quizá cuestiones que tú desconoces porque estás en un plano de conciencia diferente, pero que se mueven a tu alrededor y forman parte de tu vida. Ok. Y una última pregunta. Eres un gran médico y un excelente ser humano, con mucha experiencia desde niño, desde la primaria hasta hoy en día, eh, como médico. ¿Qué mensaje le puedes compartir a las nuevas generaciones, a lo que yo llamo nuevas generaciones, o a las generaciones que vienen ya abajo de ti, de tus hijos y próximamente de tus nietos? Mira, yo creo que cada generación es diferente y cada generación tiene una visión diferente de las cosas. Y eso está muy claro porque se han definido a esas generaciones poniéndoles eh, epónimos como la generación X, a la que yo creo pertenecer, la, los millennials, los centennials, la generación de cristal, etcétera. Entonces, yo creo que el mundo es diferente en cada generación. Yo lo Uh-huh. único que podría decirles y aportar es que eh, sientan, vivan esa generación, respiren lo que están viviendo en ese momento, comprendan y entiendan lo que la tecnología y, para mí muy importante, la familia les está aportando, y en base a eso construyan una vida. Sería muy presuntuoso de mi parte dar pienso yo, dar una recomendación más que lo que dije hace un momento, ¿no? El ser empáticos, compasivos, eso es algo que pienso que todas las generaciones siempre lo van a resaltar. Jesús, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Plan B Podcast. Te agradezco mucho. Y bueno, a toda la gente que nos ve y que nos han escuchado, no dejen de ir a revisarse con un oftalmólogo. Revísense mínimo una vez al año la presión del ojo, vean qué síntomas tienen para que esta enfermedad de glaucoma no llegue a ustedes. Y bueno, pues sepan que en el doctor Jesús Jiménez tienen a uno de sus mejores aliados. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti por
por la oportunidad y gracias por permitir hablar con claridad y con pues mucha facilidad, porque así me lo permitiste, de lo que yo creo ser y de lo que todavía quiero ser. Muchas gracias y muchas felicidades. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Plan B Podcast en Spotify. Califícame con 5 estrellas para que el podcast llegue a más personas y compartamos el mensaje. Suscríbete a mi canal y por favor, mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado de esta entrevista. Me encuentras como MX Plan B. Visita mi página web www.planbpodcast.net, en donde podrás ver un resumen de toda la entrevista, formas de contacto con mis invitados y contenido interesante en mi blog. Yo soy Pedro Pierdán de la Mora y recuerda que en Plan B Podcast comparto historias de vida, éxito y transformación.